Ya chicos, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy día y voy a partir preguntándoles entonces por el tema de la actividad que habíamos dejado pendiente de la clase anterior. Eh, ¿Tienen lista esta actividad que era la parte de las descripciones de estas personas o prefieren que dejemos la revisión para la próxima clase, que sería el próximo lunes, para que, pues, si es que no la han completado, la puedan completar de manera correcta? ¿Prefieren que la dejemos para la próxima semana, la revisión? O sea, profe, buenas noches. Los que la hicieron, quizás hacerla hoy día y los que no, para otra semana, no sé. Yo la Sí, puede ser, sí. puede ser, no sé. O si la deja para otra semana, no sé. No sé Bueno, qué también, opinan. también podría ser la cantidad de personas que ahora está presente y que la hayan realizado también. Porque, por ejemplo, si tú la hiciste y la terminaste correctamente, aún así la podríamos dejar para la próxima semana si es que, por ejemplo, hay dos personas nada más que la realizaron. Así la revisamos todos en conjunto. Y sería mucho mejor que revisar primero algunos y después a otros. Claro, claro, sí. Eh, Yo creo que entonces, para que los demás la puedan terminar y podamos revisarlo de manera correcta, creo que sería mejor entonces dejarla para la revisión la próxima clase, que sería el próximo lunes. Así podemos tener más personas que la hayan terminado, podemos hacer una revisión un poco más exhaustiva también de lo que ustedes hicieron, y eso también obviamente favorecería en que podemos hacer más correcciones y más personas podrían tener también estas correcciones, porque recuerden que este ejercicio es algo que ustedes también van a tener que realizar para la evaluación del final de la unidad. Así que es importante, obviamente, que tengan la oportunidad de practicar con este vocabulario para que después lo podamos aplicar en el formato de evaluación. Así que yo creo entonces que sería mejor dejarle entonces esta revisión para la próxima clase. Así que para los que lo tengan hecho, que lo guarden, lo dejen ahí para que lo podamos ver entonces en la próxima clase, y los que no lo han terminado todavía, que lo puedan realizar entonces ya para el próximo lunes y sea lo mejor posible, ocupando la mayor cantidad de vocabulario. Profe, disculpa, Ya. esa actividad está en la internet igual, Sí, sí, está también en el en ambiente el de aprendizaje. ambiente. Sí. Ah, ok, ok. Disculpa, es que ando en una nube flotando por allá lejos. No, mira, están justamente hay tres archivos bajo la unidad 2. Está el que ocupamos en la primera clase, que era referente al vocabulario de las relaciones familiares, que ese fue el primero que vimos, la primera parte de vocabulario que vimos. Está el segundo también, que dice Physical Description, que es donde está el vocabulario justamente de las descripciones físicas que nosotros vamos a aplicar. Y el tercero dice Physical Description Practice, si no me equivoco, o Exercise, no recuerdo cuál era el otro nombre que tenía. Y ahí aparece justamente este ejercicio que les estoy comentando, en donde ustedes tienen un ejemplo, que ese ejemplo es el de la Gal Gadot, que está con esta descripción, y ustedes tienen que describir ahora a las otras tres personas que están ahí con una foto para que pongan las características que se logran ver en esas imágenes. Y obviamente ocupando el ejemplo de Gal Gadot para que puedan también completar los demás. Ya chicos, entonces dejemos esta revisión para el próximo lunes y vayamos entonces a lo que compete la clase de hoy como tal, porque aparte del vocabulario de las relaciones familiares que ustedes van a tener que exponer en sus presentaciones al final de la unidad, y también el vocabulario de las descripciones físicas que ustedes van a tener que aplicar a ciertas personas de su árbol genealógico, también van a tener que hacer una breve descripción de la personalidad que tienen las personas que ustedes van a describir.
esta descripción de personalidad que les comento ahora no es una descripción extensa ni que lleva mucha explicación, pero sí conlleva vocabulario nuevo, vocabulario que no hemos visto todavía. De hecho, solamente con el vocabulario que vamos a ver hoy día, ustedes tendrían más o menos una explicación bastante bien dada, porque el vocabulario de las descripciones de personalidad, con una sola palabra ya se entiende cómo es la personalidad de esa persona. Obviamente la idea es que ustedes puedan describirlo con mucho más que una sola palabra, que tengan mucho más vocabulario. Y obviamente también personalidades o tipos de personalidades que ustedes crean que sería bueno describir en algunas personas y que no vamos a ver dentro del vocabulario estándar que nosotros vamos a tener hoy día, también poder agregarlo para para los futuros trabajos o las futuras prácticas que nosotros podamos hacer. Así que es importante que este vocabulario también quede lo más claro posible al momento de su aplicación. Bien, chicos, déjenme entonces compartirles el material que vamos a ocupar hoy día, que es justamente referido a estas descripciones de personalidad. Profe, la que sale en 4, ¿esa hay que describirla? Exactamente. Sale ahí Gal Gadot en la primera, que sería el ejemplo, Galgarat, y sí. los otros tres que están sin descripción, pero que ustedes tienen que hacer justamente esas tres descripciones. Robert Downey Jr., Jennifer no sé cuánto. Y Exacto. el otro weón. Ya. Ah, y tiene que ser como la de arriba. Las descripciones. Exactamente. Mm, chuta. Ya, chicos. Vamos a ver entonces lo que tenemos acá en este PPT. No sé si se alcanza a ver, chicos, el PPT. Sí, Sí, profe, profe. se ve. Personality object. ¿Cómo? Sería Object. adjectives. Objectives. Personality adjectives, exactamente. Que serían los adjetivos o características de personalidad. Bien, como les digo, las personalidades o las características de las personalidades eh, por lo general son de una sola palabra, pero que esa palabra nos indica mucho acerca de esta personalidad. Y obviamente hay varias de estas palabras que pueden ir en conjunto, que son bastante similares entre sí y yo las puedo ocupar para poder complementar justamente este tipo de personalidad. Y hay otras que son obviamente opuestas entre sí. Y la idea es obviamente no ocupar justamente esas dos palabras que son opuestas porque es difícil que una persona tenga dos personalidades que son opuestas entre sí o dos características de personalidad que sean opuestas entre sí. Así que vamos entonces a ver este vocabulario que tenemos para las personalidades. Y recuerden obviamente que no es los únicos posibles, hay muchos más. Partimos con la primera palabra que es critical. Recuerden que esto es de personalidad, alguien que tiene esta personalidad. ¿Cómo podríamos poner esta personalidad que sería critical en inglés? ¿Cómo podríamos mencionarla en español? ¿Qué tipo de personalidad sería? Como alguien crítico, alguien que opina mucho. Exactamente, sería esa como la acepción que tendría la palabra critical si ustedes la buscan en el diccionario. Ahora, si se fijan en la foto que tenemos ahí y también el, la descripción que aparece ahí de justamente lo que es critical, van a ver que en realidad alguien que es crítico, que puede tener quizás un pensamiento crítico y que puede dar opiniones acerca de cosas, puede ser positivo. En realidad, esta personalidad es más bien negativa o tiende a ser negativa. ¿Qué es lo que dice ahí como la descripción de la personalidad? Dice, always express an opinion about something or someone. Ahí dice, siempre expresa una opinión acerca de algo o alguien. ¿A qué podríamos asociar entonces esta palabra de personalidad? Tiene que ver obviamente con crítico, pero es una palabra que es más bien negativa en cuanto a este tipo de personalidad.
Este sería alguien que es criticón. A eso se refiere la palabra critical. A alguien que es criticón, que opina de lo que sea, pero que siempre está criticando, que es diferente a alguien que es crítico. Ojo ahí. Entonces este sería critical, sería un criticón. Ese sería entonces el tipo de personalidad que tenemos aquí como primera instancia. Vamos por la segunda personalidad. Acá tenemos entonces la personalidad rebellious. Rebellious. ¿Cuál sería esta personalidad en español? ¿A qué correspondería? O alguien que se revela. Exactamente. ¿Y cómo lo nombraríamos a esa persona que se revela comúnmente? No Una sé. persona rebelde. Exactamente. Sería Claro. rebelde. Esa sería justamente la palabra para este tipo de personalidad. Entonces, rebellious sería rebelde. ¿Y qué es lo que aparece ahí como descripción de justamente esta personalidad? Dice, difficult to control and do not behave in the way that is expected. ¿Qué es lo que significa eso? Significa difícil de controlar y no se comporta en la forma en que se espera que se comporte. Esa sería entonces la descripción de esta personalidad rebellious, que sería entonces rebelde. Vamos con la siguiente palabra. En este caso sería lazy. Lazy. Flojo. Exactamente. Ese sería entonces este tipo de personalidad. La palabra lazy significa entonces flojo. Ojo con la pronunciación también de la palabra lazy, que dado que se escribe con Z, la pronunciación también tiene que ir con Z, porque si no lo nombramos con Z se podría entender algo diferente. En este caso tiene que ser obligatoriamente lazy. 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 Y la explicación que sale ahí dice: people don't want to work or do anything that is difficult. Personas que no quieren trabajar o que no quieren hacer nada que sea difícil. Esa sería entonces la descripción para lazy. Vamos a la siguiente. Tenemos acá esta personalidad que sería selfish. Selfish. ¿Qué podría ser esta palabra? Selfish. Egoísta. Exactamente. Me viene como que le corre las papas así como que son mías. Exactamente. Como egoísta. Entonces aquí la palabra selfish se compone de dos palabras juntas también. La primera es self. La palabra self. S-E-L-F. Cuando nosotros hablamos de la palabra self, estamos hablando de uno mismo. Eso significa self. Uno mismo. Y cuando le agregamos el sufijo ish a las palabras, que sería el ISH, cuando le agregamos ese tipo de sufijo, estamos hablando de un tipo de como exageración de la característica. Eso es lo que significa la ISH al final. Entonces, como self significa uno mismo, esto sería como una exageración de mi yo. Y es por eso que selfish entonces significa egoísta. Y justamente está la explicación que tenemos ahí de esta palabra. People usually only thinks about themselves, not other people. Que significa personas que usualmente solo piensan en sí mismos y no en las otras personas. Así que ahí tenemos esta otra personalidad. Luego, tenemos la palabra moody. Moody. ¿Qué podría ser la palabra moody? Que Bipolar. es parecido. Es que no es como bipolar, sino que es como solitario. De hecho la foto que tenemos ahí no refleja muy bien lo que es moody. Es como bipolar, es como que no tiene amigos
y sería Exactamente. como cambiante, feliz, algo así. ¿no? Podría ser un poco como cambiante. Eso podría ser un poco más como lo que significa moody. Pero de hecho, moody tiene en español un significado mucho más simple. Fíjense lo que dice la descripción, que con la descripción yo creo que se puede sacar mucho mejor qué es lo que significa moody. Y que como les digo, la foto no describe mucho lo que es realmente moody. La descripción dice, people are often unfriendly because they are angry or unhappy. Unfriendly es como sin amigos. El unfriendly sería como poco amistoso. Eso significa el unfriendly. Entonces aquí lo que dice son personas que comúnmente son poco amistosas porque están enojadas o son infelices. Okay. ¿A qué podríamos entonces asociar este moody? ¿Sería como desadaptado? No tan grave. No tan grave como desadaptado. De hecho, el moody es una persona que siempre anda enojado. Es como un Enojón, humor entonces, cambiante, ¿o idiota, no? bipolar. Exactamente, es como nosotros si vamos al extremo, podría ser como idiota, alguien que siempre anda Y idiota. claro, un idiota. Eso sería como el moody. Y si lo simplificamos o lo tratamos de poner en una palabra que sea más, eh, un poco más suave, por así decirlo, el moody sería el enojón. Alguien que es enojón, que se enoja con facilidad. Y que siempre anda enojado o que se nota como alguien que es infeliz. Ese sería entonces el moody, que normalmente se asocia también con personas mayores. La palabra moody está muy asociada con personas de la tercera edad. Ah, por lo enojón, por la poca paciencia. ¿Eso está? Exactamente. Ya. No es un adjetivo que acompañe mucho a la descripción de personalidad de alguien que sea más joven. Obviamente se puede ocupar, no sé, no es que no se pueda ocupar, pero se asocia mucho al tema de la tercera edad. A las personas temperamentales. Exactamente, más Claro. temperamentales. Los que tienen poca paciencia. Poca paciencia, exacto. ¿Cómo se dice moody? Moody. Moody. ¿Cómo? ¿Mu? Sí, porque de hecho la palabra moody viene de la palabra mood, sin la Y al final. Y mood significa como estado de ánimo. Ah. Eso significa mood, estado de ánimo. Bien, vamos al siguiente, que acompaña mucho también al moody, siempre van más o menos de la mano, que sería aggressive. Agresivo, obvio, Este sería agresivo. agresivo, exactamente. Y que este sería obviamente ya a otro nivel. Moody es bastante simple, aggressive ya sería Que sería como mucho más al extremo. una persona agresiva y violenta. Exactamente. Ahí What? la descripción dice, people behave in an angry or violent way to another people. Que quiere decir las personas que se comportan de una manera como enojada o violenta hacia otras personas. Ah, me acordé de mi ex. Ahí yo también conozco varios aggressives, sobre todo estos días, sobre todo en esta época. Bien, vamos al siguiente. Ahí tenemos entonces la palabra ambitious. Ambitious. Ambición. Exactamente. Oh, ¿Y cómo lo podríamos poner en un término que sea como de personalidad? una persona ambiciosa. Exactamente. Ambicioso o ambiciosa. Y que la descripción dice, people want to be very successful or powerful. Personas que quieren ser muy exitosas o poderosas. Esa sería entonces la descripción para ambitious. Luego, tenemos acá organized, que esta es una muy buena personalidad. ¿Organizado? Alguien que es organizado, exactamente.
como dice la descripción acá, people plan things well and don't waste time. La persona tiene un plan para todo, para que no exactamente. Y dice para no perder el tiempo. Claro. Sí, yo conozco a alguien así que ¿cómo se llama esto? Es un tema de casi como obsesivo-compulsivos. Sí. Que necesitan tener el control de todo lo que ocurre. Que en algunas partes no es malo, pero obviamente llevarlo al extremo es malo. Siempre el extremo es malo. Bien, vamos al siguiente. Ahí tenemos entonces esta siguiente palabra que es cortita, pero que tiene bastante significado. La palabra es shy. Shy. Tímidos. Tímido. Exactamente. La palabra shy sería tímido. También incluso podría ser alguien que es vergonzoso. También se podría ocupar, pero es mucho más para la timidez. Por lo tanto, es tímido. Y la descripción nos habla ahí de people aren't very confident, especially about meeting or talking to new people. Personas que no son muy como confiadas en sí mismas, especialmente al hablar o conocer a personas nuevas. Yo soy eso, yo tengo eso. Eso de hecho es una personalidad que se da mucho, la shy, y que también se asocia mucho a niños y adolescentes. Como Moody era asociado más a gente mayor, la palabra ¿Cómo shy se asocia mucho. Shy. Exacto. Tiene que ser con la pronunciación de la SH, que es como más raspado. Exacto. Bien. Vamos después con la palabra bright. ¡Inteligente! Eso de hecho sería una de las posibilidades. Sería inteligente, bright. Brillante. Listo. Brillante, exactamente. Perfecto. De hecho, aquí también tenemos varias opciones porque en inglés también existen varias palabras para la misma cerebrito, personalidad. De hecho, también podría significar eso. Porque esto puede ser en forma negativa o en forma positiva. De hecho, obviamente se ocupa mucho más en forma positiva. Pero se puede ocupar de forma negativa, obviamente siendo un poco sarcástico. Ahí podría ser un poco negativo el tema de la palabra bright. Obviamente, en lo que dice ahí la descripción es justamente también algunas palabras que se pueden ocupar como sinónimos. Dice, people are intelligent and can learn things quickly. Gente que es inteligente y que puede aprender cosas de manera rápida. Esa sería entonces la acepción para la palabra bright. Aquí podemos tener otros sinónimos también. Por ejemplo, bright es sinónimo de la palabra clever, también de la palabra smart y también de la palabra intelligent. Así que ahí podemos tener varias opciones para este mismo tipo de personalidad. Pero hay ciertas características para todas esas palabras. Porque, por ejemplo, la palabra bright, que es la que tenemos acá, se ocupa para las personas que justamente, como la descripción dice, aprenden cosas rápido. Para eso se ocupa la palabra bright, para aquellas personas que se aprenden cosas rápido y que también se les ocurren cosas de forma rápida. Esa es la acepción para bright. En cambio, por ejemplo, la palabra intelligent, que sería un sinónimo, la palabra intelligent se ocupa más para personas que tienen mucho conocimiento, que es más como el conocimiento académico. Entonces, personas que nosotros nos nombramos como inteligentes es porque saben mucho. Y eso sería en inglés el intelligent. Por ejemplo, pero no sé, profe, en ese sentido, una persona inteligente allá sería una persona con muchos conocimientos. Exactamente. Que sería intelligent. Y Ese una sería persona que aprende rápido sería brain. Bright, exactamente. Porque ahí hay diferentes situaciones en las que yo lo puedo ocupar, como diferentes características que se asocian a las palabras. Ok.
De hecho, también tenemos la palabra, como les decía, smart, que se ocupa mucho ahora por los teléfonos inteligentes, que serían los smartphones. La palabra smart también significa inteligente, pero tiene una como una asociación diferente. Ya no sería el inteligente que sabe mucho, que también el smart se ocupa para gente que sabe mucho, pero es más para alguien que cumple o que hace muchas cosas bien. A eso se refiere el smart. Es alguien inteligente porque sabe hacer muchas cosas y todas las hace bien. Pero no hay una, en tal caso, no sé, pues que tenga mucho conocimiento y como un conjunto de todos, no hay una palabra que se pueda generalizar. En ese caso, la más general de todas sería intelligent. Esa es como la más... Exacto, la que podría servirnos como en o cualquier cualquiera caso. de los casos. Ah, ok. Exactamente. Intelligent es la más general. Las Ok. otras tienen estas como diferencias dependiendo de la situación. Bien, vamos a la siguiente. La siguiente es la palabra helpful. Helpful. ¿Qué podría ser helpful? Persona que ayuda a otras. Exactamente. En la excepción dice people like helping other people, y que en español sería personas que les gusta ayudar a otras personas. ¿Cómo podríamos poner este tipo de personalidad entonces? El helpful. Servicial. No. Perfecto, eso podría ser una. Exactamente. ¿Podría? Servicial. Personas que les Solidario. gusta ayudar. Solidario, exactamente, también podría ser otra. Ahí tenemos entonces dos posibilidades, solidario o servicial. Y tenemos solamente una palabra, helpful. Después tenemos esta otra acepción que sería la palabra patient. ¿A qué correspondería? Paciente. Alguien que es exactamente paciente. ¿Y qué es lo que dice como características de la palabra paciente? Dice, people don't get angry when they have to wait a long time for something to happen. Que eso es personas que no se enojan cuando tienen que esperar por mucho tiempo de que pase algo. A eso se refiere entonces la palabra patient. Alguien que tiene mucha paciencia. Luego tenemos dos palabras, pero que van dentro del mismo, como de la misma casilla, porque obviamente una es la opuesta de la otra. Tenemos immature y mature. Madura y inmadura. Una tiene hijos y la otra no. Ahí tenemos entonces, people behave like adults, not children. Personas que se comportan como adultos, no como niños. Y ahí sería entonces el mature, la descripción de mature. Y tenemos el opuesto, que entonces sería el immature, madurez e inmadurez. Luego, tenemos acá la palabra considerate, que esta es bastante sinónima de helpful, pero que se ocupa para diferentes diferentes contextos. Porque recuerden que helpful era servicial o ¿cómo era solidario? ¿Qué podría ser considerate? Considerado. Exacto, podría ser alguien considerado. Pero fíjese que cuando nosotros describimos a alguien que es considerado, puede tener muchas acepciones, como que se puede entender de muchas formas. ¿Ser empático, profe? Exactamente, exactamente. Este sería alguien que es empático. Muy bien. ¿Qué es lo que dice esta acepción? People are very kind and helpful. Gente que es muy amable y también que es solidaria. Eso sería entonces alguien que es empático. Ese sería entonces el considerate. Y veamos entonces también la última
palabra que tenemos aquí en este set de personalidades, que sería esta que tenemos acá, que es el easygoing. Easygoing. Por la foto, ¿qué posibilidades tenemos de significado para esta personalidad, el easygoing? ¿El que se relaja muy rápido? Podría ser una, que sería como alguien relajado. Esa podría ser una posibilidad. De hecho, como dice ahí la acepción, dice people are very relaxed and don't worry about things, que significa personas que son muy relajadas y que no se preocupan por nada. ¿Qué otros Flojo. sinónimos? Pero el flojo no es que esté relajado, el flojo es el que no quiere hacer nada. Este es el Vago. que no se preocupa de las cosas. Alguien despreocupado. ¿Despreocupado? Podría ser easygoing, podría ser una despreocupado. Esa podría ser una buena acepción. Alguien despreocupado. Alguien relajado también podría ser. La palabra relajado también podría ir con easygoing. Y de hecho, también la palabra easygoing podría ir con otro significado, que es como alguien que es fácil de llevar. Es fácil como de entablar amistad. Porque es tan relajado que es simpático con todo el mundo o que le cae bien a todos. Eso también sería una de las posibilidades para easygoing. Y ahí tenemos entonces, chicos, este set de diferentes tipos de personalidad, que, como les digo, no es las únicas posibilidades de descripción de personalidad que nosotros podemos tener. Obviamente hay muchas otras que nosotros también podríamos incluir, y que la idea es que ustedes también puedan incluirlas una vez que vayan realizando las descripciones que ustedes van a tener que hacer como evaluación. Nosotros obviamente vamos a tener otros ejercicios similar al que habíamos dejado en la clase de ayer. Vamos a tener otros ejercicios similares a ese, en donde ustedes van a tener que ocupar ambos sets de vocabulario: descripción física y también descripción de personalidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante, con otro ejercicio diferente al de la clase de ayer. Pero para que sepan que este vocabulario sería como nuestra base. La idea es que ustedes puedan controlar al menos este vocabulario que tenemos acá para sus descripciones. Si ustedes quieren agregar más, sería perfecto. Pero al menos este que sea la base que vayamos a tener. Bien, chicos. Para complementar este vocabulario que tenemos acá, aparte de la actividad que dejamos pendiente, entonces la actividad de ayer, para poder revisarlas el próximo lunes. Recuerden que es la actividad de las descripciones físicas de las 3 personas que dejamos el día de ayer. La idea es que para el próximo lunes, ahora sí, las puedan tener completadas y las podamos revisar entonces durante la clase, para que ustedes puedan tener un feedback de lo que hicieron. Entonces, aparte de esa actividad, lo que les voy a proponer, como para complementar el vocabulario que tenemos acá, es que ustedes también busquen al menos 3 palabras más que tengan que ver con la descripción de personalidad. Que busquen 3 características. Obviamente 3 que no estén acá, 3 que no estén en este set. Y que las podamos decir entonces el día lunes también, para complementar el vocabulario que tenemos acá. Porque, como les digo, este es mínimo. Hay muchas otras más palabras que nos pueden servir para hablar de las personalidades. Y con eso ya estaríamos casi terminando con la parte más teórica de esta unidad. Recuerden que ustedes deben realizar una presentación como evaluación final de esta unidad, y la presentación es individual. Por lo tanto, el trabajo que ustedes tienen que hacer ahora va a conllevar un poco más de tiempo. Así que obviamente tenemos que también tener lo suficiente de tiempo para que ustedes puedan completar esta actividad de forma correcta y que la puedan presentar después también de manera oportuna. Bien, chicos, referente al vocabulario que acabamos de ver hoy día, ¿tienen alguna duda? Sí, yo, profesor. Díganme.
Las 3 palabras que hay que buscar, o sea, las 3 características aparte, esas no se agregan a la actividad que usted dio ayer, ¿cierto? No, sí? todavía no. Todavía no, Ya. no la deben agregar. La idea Ya, es profesor, que esas gracias. 3 palabras las podamos, por ejemplo, si en total, por ejemplo, tenemos unas 10 palabras nuevas, porque lo más probable es que más de alguna ustedes las vayan también a repetir entre sí, y no hay problema, es obvio. Pero pongamos que tengamos unas 10 nuevas. Agregamos esas 10 nuevas también a este vocabulario que tenemos acá, y después de eso vamos a poder entonces aplicar este vocabulario más el vocabulario de descripción física en alguna actividad que yo les voy a dejar. Pero recién ahí, todavía no lo incluye. Ya, profesor, gracias. Okay. Bien, chicos, ¿alguna otra duda? Bien, No, profesor, ninguna. perfecto, chicos. Entonces, chicos, con este vocabulario vamos a terminar esta parte de la clase acá. Recuerden que la otra parte era la corrección de la actividad, pero la actividad la vamos a dejar entonces para la próxima clase. Entonces, traten de terminar esa actividad durante esta semana para que tengan también el vocabulario un poco más fresco y así la próxima clase podamos partir, eso, esta vez sí, la clase revisando entonces esta actividad para que ustedes puedan obtener un buen feedback acerca de lo que hicieron. Ya chicos, entonces si no hay más preguntas, vamos a terminar la clase aquí. Espero que tengan una súper buena semana chicos y nos estaríamos viendo ya para la clase del próximo lunes. Que estén súper bien. Chao, profe, nos vemos el próximo lunes. No, profe. Nos vemos, que esté bien.